Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, la supuesta explosión de Hande Erçel y una posible denuncia a Kerem Bürsin. Así es. Vamos a desentrañar qué hay de cierto en todo esto que se ha dicho, que se rumorea y, por supuesto, intentaremos separar la verdad de la ficción. Antes de que empecemos a analizar este drama turco, no olviden suscribirse al canal si les gusta el contenido sobre celebridades, chismes y noticias del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, e incluso del mundo entero. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, conquistó a millones de fans. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en una relación real que todos celebramos. Los veíamos juntos en fotos adorables, compartiendo momentos especiales, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta. O eso parecía. Después de un tiempo, lamentablemente, la noticia de su ruptura impactó a todos. Los motivos exactos nunca quedaron del todo claros, pero las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de incompatibilidad, de agendas complicadas, de presiones mediáticas, lo típico, vamos. Aunque la separación fue dolorosa para muchos fans, ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones que pudieran avivar la polémica. Se mostraron respetuosos el uno con el otro, al menos públicamente. Y ahora, de repente, surge este nuevo rumor: Hande Erçel explota y denuncia a Kerem Bürsin. La verdad es que la frase es bastante impactante, ¿verdad? Pero antes de que nos dejemos llevar por la histeria colectiva, vamos a analizar qué hay detrás de todo esto. ¿De dónde surge esta información? Pues bien, la verdad es que la mayoría de las noticias y rumores provienen de fuentes poco fiables. Principalmente se basan en publicaciones en redes sociales, comentarios de fuentes cercanas y, en general, información no contrastada. Es muy importante tener esto en cuenta porque en el mundo del espectáculo, y especialmente en Turquía, los rumores vuelan y a menudo son exagerados o incluso completamente falsos. ¿Qué se dice exactamente? Las informaciones varían, pero en general apuntan a que Hande Erçel estaría muy molesta con Kerem Bürsin por alguna situación que habría ocurrido recientemente. Algunos medios sugieren que la molestia estaría relacionada con comentarios que Kerem habría hecho sobre la relación que tuvieron, o sobre la forma en que terminó. Otros, más alarmistas, hablan incluso de una denuncia formal por algún tipo de acoso o difamación. Pero ojo. Insisto, todo esto son rumores. Hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sus representantes tampoco se han pronunciado. El silencio de ambos ha contribuido, obviamente, a que la especulación siga creciendo como la espuma. En estos casos, el silencio puede interpretarse de muchas maneras, desde que no quieren darle más bombo al asunto, hasta que realmente hay algo de cierto en los rumores y están intentando gestionarlo de forma privada. Ahora bien, analicemos la situación desde una perspectiva más realista. ¿Es probable que Hande Erçel denuncie a Kerem Bürsin? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos. No podemos descartar nada, pero tampoco podemos afirmarlo con rotundidad. Para que una denuncia de este tipo tenga fundamento, tendría que haber pruebas sólidas de algún tipo de delito, como acoso, difamación o injurias. Y hasta ahora, no hemos visto ninguna prueba de ello. Es cierto que las rupturas sentimentales a veces pueden ser complicadas y dolorosas. Pueden surgir rencores, resentimientos y malentendidos. Pero eso no significa necesariamente que vayan a derivar en una denuncia legal. Además, Hande y Kerem son figuras públicas y saben que cualquier conflicto entre ellos se magnificará y se convertirá en un espectáculo mediático. Por lo tanto, es lógico pensar que si realmente existiera algún problema grave, intentarían resolverlo de la forma más discreta posible. Por otro lado, también es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son profesionales. Ambos tienen carreras exitosas y mucho que perder si se enfrascan en una batalla legal pública. Un escándalo de este tipo podría dañar su imagen y afectar a sus futuros proyectos.
Por lo tanto, es probable que estén intentando evitar a toda costa llegar a ese extremo. En mi opinión, creo que es muy importante ser cautelosos con este tipo de informaciones. No podemos dar por sentado que todo lo que leemos en Internet es verdad. Es fundamental verificar las fuentes, contrastar la información y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Al final, lo único que tenemos son rumores y especulaciones. Hasta que alguno de los dos protagonistas no se pronuncie oficialmente, no podemos saber con certeza qué está pasando realmente. Además, me gustaría recordar que tanto Andy Ercel como Kerem Bürsin son personas, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, especialmente en momentos como este. No deberíamos contribuir a alimentar el morbo y la especulación. En lugar de eso, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. En resumen, el supuesto conflicto entre Andy Ercel y Kerem Bürsin es, por ahora, solo un rumor. No hay pruebas sólidas que confirmen que Andy haya explotado o que haya denunciado a Kerem. Hasta que no haya una declaración oficial por parte de alguno de los dos, debemos tomar estas informaciones con pinzas y evitar caer en el sensacionalismo. Lo más importante es recordar que ambos son personas y merecen respeto y privacidad. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a aclarar un poco la situación. Recuerden que siempre intento traerles la información más objetiva y contrastada posible. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O piensan que es todo una exageración? Me encantaría leer sus opiniones. Y para finalizar, un último recordatorio, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que habrá mucho más contenido interesante y entretenido. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahora bien, profundicemos un poco más en los detalles que se están manejando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Para entender mejor el contexto, es crucial recordar cómo se gestó y cómo terminó la relación entre Andy y Kerem. Su romance fue prácticamente un cuento de hadas moderno, nacido en el set de una telenovela de éxito global. Senkalkam catapultó a ambos a la fama internacional, y la confirmación de su relación fuera de la pantalla hizo que sus fans se volvieran locos de alegría. Era una pareja de ensueño, que parecía sacada de un guión romántico. Sus apariciones públicas eran seguidas al detalle, cada gesto, cada mirada, era interpretado como una prueba de su amor incondicional. Marcas de moda, revistas de estilo de vida, todos querían tenerlos en sus portadas. Sin embargo, la vida real rara vez es tan perfecta como la pintan en las series. Las presiones de la fama, las largas jornadas de trabajo, la constante vigilancia mediática, todo esto puede poner a prueba cualquier relación. Y lamentablemente el cuento de hadas de Andy y Kerem llegó a su fin. Aunque nunca se revelaron los motivos oficiales de la ruptura, las especulaciones no cesaron. Se habló de diferencias irreconciliables, de celos profesionales, incluso de la aparición de terceras personas. Lo cierto es que tras la ruptura ambos tomaron caminos separados y hasta ahora, habían mantenido un silencio prudente sobre el tema. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha provocado esta supuesta explosión de Andy y la posible amenaza de una denuncia? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, ya que la información es fragmentaria y, en gran medida, no confirmada. Una de las teorías más extendidas es que Kerem Bürsin, en alguna entrevista reciente, habría hecho comentarios considerados desafortunados sobre su relación con Andy. Algunos fans y medios de comunicación interpretaron estos comentarios como una forma de minimizar la importancia de la relación o incluso de culpar a Andy por la ruptura. Estos comentarios habrían llegado a oídos de Andy, provocando su indignación y el deseo de defenderse. Otra teoría, mucho más alarmista, habla de una situación de acoso o difamación por parte de Kerem. Según esta versión, Kerem habría estado enviando mensajes o haciendo comentarios a terceros que habrían dañado la imagen pública de Andy. Esta es la teoría que alimenta la posibilidad de una denuncia formal, ya que la difamación es un delito penado por la ley en Turquía.
Sin embargo, es importante recalcar que no hay pruebas que respalden esta teoría. Se basa únicamente en rumores y especulaciones que circulan en redes sociales. El silencio de Hande y Kerem no ayuda a aclarar la situación. En el mundo del espectáculo, a veces el silencio es la mejor estrategia para evitar alimentar el morbo y la especulación. Pero en otras ocasiones, el silencio puede interpretarse como una confirmación tácita de los rumores. En este caso, el silencio de ambos está dando alas a todo tipo de teorías y conjeturas. Ante esta situación, lo más sensato es mantener la calma y esperar a que alguno de los dos protagonistas se pronuncie oficialmente. Mientras tanto, es importante no dejarnos llevar por el sensacionalismo y evitar difundir rumores sin fundamento. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos profesionales que han demostrado su talento y su capacidad para superar momentos difíciles. Merecen respeto y privacidad, y no deberíamos contribuir a alimentar un circo mediático a costa de su vida personal. Además, es crucial recordar el poder de las redes sociales para amplificar y distorsionar la realidad. Un simple comentario o una foto fuera de contexto pueden convertirse en la base de un rumor que se propaga a la velocidad de la luz. En este caso, las redes sociales están jugando un papel fundamental en la difusión de la supuesta explosión de Hande y la posible denuncia a Kerem. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos en redes sociales y no dar por sentado que todo lo que leemos es verdad. Finalmente, me gustaría recordar que detrás de la fama y el glamour, Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Han pasado por una ruptura sentimental dolorosa y seguramente están intentando rehacer sus vidas de la mejor manera posible. No deberíamos juzgarlos ni criticarlos, sino ofrecerles nuestro apoyo y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. El mundo del espectáculo ya es suficientemente complicado como para añadir más presión y negatividad a la vida de estos dos jóvenes talentos. Así que amigos, hasta que no haya información oficial y confirmada, sigamos disfrutando de sus trabajos y dejemos que resuelvan sus problemas personales en privado. Recordemos que la empatía y el respeto son fundamentales, especialmente en momentos como este. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo.